Hola, mi nombre es Norqui Rodríguez, actualmente coordinadora de educación primaria en la Unidad Educativa Marista Santa Catalina. Para la llegada de los hermanos hace 30 años, apenas yo estaba iniciando el primer año del ciclo diversificado. Mi nombre es Eida Antoima, soy docente, estoy trabajando ahorita con los niños de tercer grado y me siento muy bien con el trabajo que estoy realizando aquí en la institución. Hace muchísimos años yo estaba en el tercer grado, estaba cursando tercer grado, era una niña todavía. Soy el profesor Américo García, profesor de educación física, y en el año 1989 estaba en tercer grado. Milady González, profesora acá en la Unidad Educativa Granja Santa Catalina. Ya tengo como 10 años trabajando acá, estudiante de acá desde el año 87 más o menos. Buenas tardes, mi nombre es Marcelino Salazar. Actualmente soy docente en la parte secundaria. Trabajo con la asignatura de química tercero, cuarto y quinto y soberanía nacional. Para el año 89 fue un año de bendición, diría yo, porque no vivía aquí, no estaba residenciado acá y fue el año en que vine a estudiar para acá. Profesora Yuraima Simosa, coordinadora de media aquí en nuestra institución. Estoy con los hermanos prácticamente desde que llegaron, primero como alumna y ahora como docente en este acompañamiento pedagógico. Bueno, exactamente como ya dije, para ese año estaba yo iniciando el primer año. Ya años atrás ya venía nuestra institución en decadencia, había muchas áreas de ella bastante ya deterioradas. Para ese año recuerdo también que ya los maestros que teníamos no eran de nuestra comunidad. Y por ese hecho nosotros perdíamos muchas clases, pues, debido a que ellos tenían que ir a visitar a sus familias. Son muy pocos los recuerdos que tengo porque era muy niña, pero sí me sentí muy contenta porque se vieron muchos cambios, o sea, al conocer personas nuevas que nos orientaron y nos ayudaron. Fue la llegada de los hermanos y de ahí se comenzó a trabajar con los diferentes padres y representantes del alumnado en rescatar algunas áreas y lo que eran los pupitres y salones, y rescatando todo eso con la ayuda de nosotros y los padres y los hermanos que habían llegado en ese momento. Cuando llegan los hermanos acá a la escuela, ya en el año 89 iba yo a estudiar segundo grado. Me correspondió en ese tiempo como maestro el profesor Pedro Martínez. No recuerdo mucho de ese año, pero sí recuerdo algo que me sucedió en ese tiempo, fue que él me sacó del salón. Yo no recordaba por qué, y hace unos años atrás él estuvo en mi casa visitándome y me dice que era que yo me portaba malísimo, me tapaba los oídos y empezaba a cantar o a gritar cuando él comenzaba a explicar las clases. No recuerdo eso, sí recuerdo también que el director me preguntaba qué pasaba, que por qué me habían sacado del salón, y yo solamente lloraba. Recuerdo también que lo que me dijo mi mamá para ese momento, que si me portaba mal otra vez y a ella la llamaban acá a la escuela por mi culpa, me iba a caer a palo. Pues como le decía anteriormente, fue el año que vine a vivir para Santa Catalina. Y bueno, con expectativa porque decía, no sé cómo es eso allá, y era mi primer año prácticamente acá. Pues. Ya en el 88 se comenzaba a escuchar que venían unas personitas por allí que tenían 3 entidades propuestas a encargarse de la institución. Eran 3 opciones, o eran los curas, las monjas o los militares. Iban a militarizar nuestra institución. Así que estábamos como a la expectativa, todo el mundo estaba así como que ¿qué va a suceder? En el 89 cuando llegaron los hermanos, pues no eran ninguno de los 3, eran los hermanos maristas. Los veíamos así como extraños porque
vinieron a dar disciplina, amor al trabajo, carisma, y eso de alguna u otra manera en la institución no se veía, porque la escuela lamentablemente, a pesar de tener una estructura física muy buena, ya se estaba convirtiendo como en un vicio. En realidad nos tenían en un dilema para ese año, porque prácticamente aquí lo que se manejó fue algo como una campaña política. Unos maestros y personas adultas del pueblo nos decían que si nos preguntaban, si para ese momento venía alguien y nos preguntamos si querían que vinieran unos curas para acá, que teníamos que decir que no, porque que recordáramos lo que nos decía la historia, eran curas, eran españoles. Nosotros no sabíamos a qué venían, querían la escuela para ellos, no sabíamos en realidad qué era lo que querían. Y por otro lado, habían algunas personas de aquí también y docentes que decían que sí, que eran personas buenas, que querían ayudar, que venían a favor de la educación, que querían recuperar la escuela. Entonces para ese momento y para la edad que yo recuerdo que tendría yo 11 años, en realidad nosotros no sabíamos si decir sí o no. Imagínense, la expectativa era cómo eran las personas, con qué me iba a conseguir allá, porque era un ambiente totalmente diferente para mí, pues, ya que yo nací aquí, soy nativo de acá, pero me crié prácticamente entre San Felipe y Portugal. Entonces las expectativas eran eso. No tenía muchas cosas que pensar, porque no sabía pues, pero mis papás cuando llegaron los hermanos nos orientaron y nos dijeron que sí íbamos a aprender, porque los hermanos venían de muy lejos y nos iban a enseñar, que ahora sí los niños iban a aprender. Que era un gran paso que se había dado en la educación, porque ahí los hermanos venían tan dispuestos a trabajar y se había el entusiasmo de los hermanos por enseñar, pues. Y había retos que los muchachos no sabían nada, los muchachos estaban un poco decaídos porque estaban abandonando a través que no pasaban los grados. Entonces ahí fue la lucha más grande de los hermanos, que se hizo, era el turno de la mañana nada más, de 7 de la mañana a 2:30, y se venía en clases particulares en la tarde, de práctica de matemática, lectura, y todas las tardes era eso con los hermanos. Y el profesor que me dio en cuarto, tercero y cuarto fue Ángel González, que estuvo con nosotros, y ese sí trabajaba tiempo completo con nosotros. Recuerdo que no habían, algunos salones de primaria todavía no estaban, sino solo la parte donde se canta el himno nacional. Después se añaden entonces esas otras aulas para complementar lo que es el sexto grado. ¿Qué más recuerdo de ese tiempo? Recuerdo que el director Juan Miguel Santo, el director actual, era uno de los que estaba, así como Ángel González también. Algo que me contaba Ángel González era que yo daba muchas vueltas, me decía, de verdad que no recuerdo eso, pero él me dice que sí, para que la falda se abriera y hiciera un círculo. ¿Qué otras cosas de ese tiempo? Pues ya avanzando el tiempo, en primer año recuerdo que me dio clase después Gustavo, en sexto grado me dio clase Andrés. De esos tiempos sí recuerdo un poco más, ya la escuela de verdad que había mejorado bastante.